Hola, hola. Perfecto. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos y todas. Estamos en este 9 de marzo del 2021. Estamos iniciando esta grabación para poder compartir un poco de la información bueno, hemos estado recopilando en torno a lo que representa una conmemoración como el 8 de marzo, que fue precisamente el día de ayer, y también lo que, bueno, está representando en este momento el paro nacional del 9 de marzo. Entonces, bueno, pues estamos aquí, vamos a iniciar esta transmisión y para fines prácticos vamos a compartir una pequeña presentación que hemos realizado. Entonces vamos a compartirla. Y bueno, ya desde el año pasado, y cabe mencionarlo, ya desde el año pasado, pues sí, en alguna medida las manifestaciones y las protestas, sobre todo en México, en Latinoamérica y en muchas otras partes del planeta, han cobrado fuerza, pero siempre es importante indagar en varios de los antecedentes bueno, han en alguna medida contribuido para poder vivir un presente como el que estamos viviendo ahora. Y sobre todo, ¿no? En esta ocasión, como varón, también es precisamente aquí donde queremos difundir esta información, sobre todo para otros varones, especificando precisamente que el movimiento y la lucha feminista única y exclusivamente corresponde a las mujeres, pero en este caso los varones no estamos exentos para poder conocer determinados elementos históricos, coyunturales, para poder entender en mayor medida qué representa una conmemoración como la del día de ayer, internacional, y un acto masivo como el de hoy, ¿no? Que es el 9 de marzo. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, vamos a realizar esta presentación. Y bueno, pues vamos a presentar algunos fundamentos históricos, epistemológicos, sobre lo que representan tanto la conmemoración internacional del Día de la Mujer como lo que sería en este momento el segundo paro nacional, ¿no? Del 9 de marzo del 2021. Y bueno, vamos a comenzar con el antecedente de lo que se conoce como las olas del feminismo como movimiento social. Y esto es muy importante porque las olas o las oleadas son las diferentes etapas históricas, desde que inicia, al menos en el hemisferio occidental, desde que inicia el proceso del movimiento feminista hasta el desarrollo o la evolución que ha sufrido hasta nuestros días. Entonces vamos a comenzar con lo que fue la primera ola del feminismo. Esta se dio entre finales del siglo XVII y mediados del siglo XIX. En ella, bueno, pues las mujeres buscaban reivindicar la naturaleza desde su propia identidad, desde evidenciar la jerarquía que existía entre los dos sexos, tanto el masculino como el femenino, en cómo había una dominación o una hegemonía de la parte masculina, la cual, bueno, pues imposibilitaba la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades en muchos ámbitos de la vida social. Y aquí es donde, bueno, ya surge el sufragio femenino, los derechos de propiedad, ¿no? Entre otras cosas. También en este contexto, la primera ola del feminismo nos trae lo que sería también conocido como el feminismo moderno. Esto inicia incluso dentro de la época ilustrada,
en un primer momento. Fue, digamos, ya abriendo prácticamente el siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, en donde, bueno, pues ya comenzaban a darse estos primeros brotes de cuestionamiento por parte de las mujeres sobre los roles que estaban cumpliendo socialmente. Es importante reiterar también que hubo digamos, una persona bastante importante en este momento o en esta oleada, que fue la figura de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges fue una activista francesa, quien, pues, en el año 1791, pues fue quien anunció, ¿no? Enunció más bien la ausencia de la mujer en los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Que fue una declaración universal dentro de la parte de los derechos humanos. Esta surge poco después de haberse consolidado la Revolución Francesa, en 1789. 2 años después, ¿no? Precisamente Olympe de Gouges fue quien mencionó, bueno, pues aquí también la figura femenina debe ser incluida, y fue cuando se propuso, ¿no? En alguna medida, lo que se conoció como los derechos de la mujer y la ciudadanía. Y bueno, es precisamente aquí donde, bueno, la propia Olympe de Gouges, lamentablemente, bueno, pues sufrió un asedio, lo cual culminaría incluso con su asesinato, ¿no? En la guillotina, poco tiempo después, ¿no? Muy lamentable. Y bueno, por otro lado, ¿no? Y un año más adelante, la escritora inglesa Mary Wollstonecraft publicó una de las obras más significativas en esta primera oleada del feminismo, que fue La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces también esta fue una contribución muy importante. Prácticamente el feminismo occidental surge en Francia e Inglaterra, precisamente por pues estas observaciones, aunque no surgen mucho digamos, en la apreciación histórica masculina. Esto sí es importante reiterarlo, ¿no? Fueron dos personalidades, tanto Olympe de Gouges como Mary Wollstonecraft, fueron dos personalidades que en alguna medida, pues sí, trataron de alzar la voz ante los cambios que, bueno, pues estaban surgiendo en este siglo de las luces, y e incluso, bueno, en los que finalmente, bueno, también tuvieron, pues sí, mucho que perder, ¿no? Ya sea por las resistencias y las estructuras patriarcales y machistas que todavía preponderaban en aquellos tiempos. Entonces, bueno, pues esto es un dato importante, ¿no? Que habría que mencionar. También en esta primera ola del feminismo es cuando surgen las primeras tendencias, ¿no? Dentro de la parte occidental. Hay una primera tendencia que marca al movimiento feminista como un movimiento sufragista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el derecho al voto va a ser la principal consigna en esta primera tendencia desde la movilización femenina. Desde una segunda tendencia se encuentra el feminismo socialista, aquel que, bueno, pues propone desarrollar una conciencia social en función de la explotación laboral que también las mujeres padecen en esta época. Esto ya se daría hasta el siglo XIX, ¿no? Incluso hay una figura muy importante, que es la fotografía que podemos ver en pantalla, en donde, bueno, pues se encuentra Flora Tristán, quien fue también una figura muy importante. Incluso ella realiza una obra bastante interesante que se llama La Unión Obrera, publicada en 1843, en donde precisamente se dedica un capítulo a lo que es la explotación laboral desde las fábricas hacia las mujeres, ¿no? En donde, bueno, pues comienza a surgir una industria ya bastante marcada, ¿no? Desde la Revolución Industrial, desde la primera Revolución Industrial, sobre todo en Inglaterra. Bueno, aquí es donde surge también la cuestión de la organización sindical, ¿no? Esto surge primero con los obreros varones.
pero también las mujeres en aquella época, quienes también ya se habían incorporado a muchos de estos trabajos o actividades económicas, pues comienzan también a organizarse en pro de sus derechos laborales. Entonces, aquí es donde se consolida este feminismo socialista, ¿no? Emanado precisamente de todo este, digamos, de toda esta estructura, ¿no? Obrera, explotadora, ¿no? En donde, bueno, existen ya ciertas condiciones. Y finalmente, esto también ya daría paso a lo que sería una tercera tendencia, el feminismo marxista, ¿no? Que ofrece una nueva explicación hacia lo que es la opresión de las mujeres, e incluso, bueno, pues ya plantea determinadas acciones para poder transformar precisamente esas realidades opresoras, no solamente por parte de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Desde un terreno cotidiano, sino también la cuestión laboral, en donde, bueno, pues el marxismo, ¿no? Sabemos que es la doctrina emanada del pensador Carlos Marx, pues finalmente no se consolida o toma fuerza a partir de la organización femenil. En ese sentido, entonces ahí la consigna es ir en contra de la explotación económica y sexual de las mujeres, en donde, bueno, pues también hay un análisis, ¿no? En donde aquí comienza a manifestarse la existencia de una cosificación, ¿no? El cuerpo de las mujeres como objeto de apropiación y también como medio de explotación. Entonces, pues son tendencias que van surgiendo entre el siglo XVIII y el siglo XIX en esta primera ola del feminismo. ¿Y qué decir? ¿No? Ya hablando un poquito de lo que es la conmemoración del 8 de marzo, en donde, bueno, finalmente ha quedado ya más asentada digamos, la premisa de que se trata más de una conmemoración y no de una celebración. Entonces, aquí traemos una serie de antecedentes importantes y significativos de cómo se va configurando esta realidad ya desde la parte de la protesta, ¿no? Aquí hay un primer antecedente, ¿no? En marzo de 1857, mediados del siglo XIX, en la parte baja de Manhattan, en Nueva York, en donde, bueno, pues hubo una protesta obrera, en su mayoría realizada por mujeres que se encontraban trabajando en diferentes espacios, ¿no? Industriales. Y aquí, bueno, se tiene el antecedente de que hubo una gran represión policíaca, ¿no? Hacia esta organización, hacia esta protesta, que ya era, digamos, consolidada y organizada como un movimiento feminista. En ese sentido, 10 años después, ¿no? Para marzo de 1867, se dio también una huelga obrera de mujeres que trabajaban en la parte en la parte textil, ¿no? Ellas realizaban en su mayoría trabajos de planchado, de camisas, y esto se dio en la región de Troy, en Nueva York. Si nos damos cuenta, Nueva York pues comienza a ser un punto de inflexión para la organización femenil. Y aquí en esta huelga hubo amenazas patronales, ¿no? La típica amenaza en donde, bueno, pues podías perder el empleo o podían disminuir tus ingresos, ¿no? En cuanto a salarios, ¿no? Se refiere. Pero bueno, finalmente también ya se llegan a consolidar, ¿no? Este tipo de organizaciones y manifestaciones sociales. Fíjense, ya para el siglo XX, ¿no? Para la primera década del siglo XX, en agosto de 1910, se da un evento bastante interesante, bastante importante, que es la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas. Esto se dio en Dinamarca, y aquí aparece también una figura muy representativa del movimiento feminista, que es la figura de Clara Zetkin. Ella, alemana, activista, establece o es quien propone por vez primera un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en donde, bueno, pues se retoman las consignas que se habían ejercido ya en tiempos anteriores, ¿no? Como el derecho al voto y sobre todo el tema, ¿no? De las mejoras laborales,
y en alguna medida, bueno, pues este fue un primer antecedente desde una estructura ya más formal institucionalmente, ¿no? Un congreso ya masivo. Y bueno, pues aquí es donde todavía en esta primera ola feminista el movimiento toma más fuerza, ¿sale? Fue un año después, ¿no? En marzo de 1911, cuando se da una marcha de las más grandes que se hayan registrado, igual en la ciudad de Nueva York. Esta fue por parte del sector costurero, trabajadoras del sector costurero, bueno, pues marcharon y protestaron por la mejora de las condiciones laborales. Lamentablemente, y en este mismo, digamos, en este mismo año, ¿no? Y en este mismo mes precisamente, fue en marzo de 1911, es cuando lamentablemente se dio el incendio en la fábrica Triangle, en la misma ciudad de Nueva York. Una disculpa si escuchan aquí un poquito los anuncios, auditivos. Pero bueno, aquí es donde se da uno de los antecedentes más conocidos en cuanto a la conmemoración del 8 de marzo. El incendio en la fábrica Triangle de Nueva York, 146 mujeres fallecen lamentablemente en este incendio. Hay versiones de que pudo haber sido provocado. Lamentablemente las trabajadoras se encontraban en los pisos altos porque se trataba de un edificio. Lamentablemente no había salidas de emergencia y parece ser que ahí había una política de restricción, ¿no? En donde prácticamente estaban encerradas las trabajadoras y pues se da esta tragedia, ¿no? Que es la más, eh, digamos, lo digo, ¿no? Desde un sentimiento, ¿no? Digamos, de tristeza, bueno, pues se vuelve el antecedente más conocido. Y bueno, ya unos años después, ¿no? Para marzo de 1917, se da la protesta de las cacerolas, ¿no? Esto se da en San Petersburgo, Rusia, en donde prácticamente, pues gran parte de la población femenina rusa salen a las calles, ¿no? Con unas cacerolas en mano, ejerciendo un ruido. Y esto debido a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Esto provocó diversas manifestaciones críticas, ¿no? En la sociedad rusa. Una de ellas fue la hambruna, ¿no? La escasez de alimentos en este país. Y bueno, pues una de las consignas también fue que el gobierno todavía monárquico, zarista, de aquella época, pues culminara, ¿no? Terminara, fueran digamos, pues acabara este tipo de régimen. Y esta fue una de las tantas protestas que ya para octubre de 1917 culminarían con el proceso revolucionario ruso, lo cual ya daría paso a la época del socialismo soviético. ¿Vale? Entonces este también es un antecedente importante porque ya se trata de otra latitud en donde, bueno, pues las propias mujeres encabezan una movilización que traería también consecuencias más adelante políticas y sociales. ¿Sale? Entonces, finalmente ya para el 8 de marzo de 1952, ¿no? A la mitad del siglo XX, es cuando se realiza la declaración del Día Internacional de la Mujer, esto ya por la Asamblea General de la ONU. Recordemos que, bueno, pues la Organización de Naciones Unidas surge después de que termina la Segunda Guerra Mundial, y es aquí donde, bueno, ya se retoma precisamente esta, digamos, a raíz de todos los eventos que hemos comentado, es cuando ya nace este reconocimiento internacional para reconocer los esfuerzos de las mujeres que se han organizado y han realizado determinadas acciones para poder maximizar sus propios derechos. Entonces, pues sí, en ese sentido, es importante reconocer que el 8 de marzo es un día en el que, pues normalmente, ya en los últimos tiempos, pues había muchos varones que felicitaban a las mujeres por la simple condición de ser mujeres, lo cual también ha sido muy cuestionado, porque al tratarse de una conmemoración con este tipo de antecedentes, pues se dejó de lado, ¿no? Durante mucho tiempo el verdadero significado de lo que representa el 8 de marzo.
¿vale? Con esto no quiero decir que, vaya, pues nunca se tenga un detalle, ¿no? Con las mujeres que pueden estar a nuestro alrededor, lo digo como varón, pero eso significa que debe haber una plena conciencia del por qué existe un Día Internacional de la Mujer. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, retomamos el discurso bueno, ya los discursos que han surgido desde varios movimientos, incluso varoniles, ¿no? Sobre el tema de las masculinidades. Reiterar que, bueno, pues la lucha feminista y un día como el 8 de marzo corresponde exclusivamente a las mujeres para poder realizar todo tipo de acciones. Y a lo mejor nosotros los varones, nuestra consigna principal debe ser interiorizar el tipo de machismo, el tipo de violencia que podemos estar ejerciendo, poder reflexionar en torno a esto, cómo se pudo haber originado, digamos, esta consecuencia emanada de un sistema patriarcal en el que hemos estado muchos varones inmersos, ¿no? Desde que prácticamente nacemos. Entonces aquí, en alguna medida, pues sí, ¿no? Es la invitación, ¿no? A que a través de estas, digamos, de estas fuentes de información podamos ir reflexionando lo que nos corresponde en ese sentido. Entonces, todavía estamos hablando de esta primera ola del feminismo. Posteriormente se va a dar una segunda ola, y esta se da entre 1950 y 1980. Y aquí es donde, bueno, pues ya comienzan a manifestarse diferentes elementos. Aquí, bueno, pues ya se apela a la sexualidad de las mujeres en cuanto a una concepción de apropiación del cuerpo femenino. Esto, bueno, pues ya involucra cambios en el papel de las mujeres dentro de la propia organización social, ¿no? Dentro del propio núcleo que puede ser la familia, aún todavía en mayor medida la concepción tradicional de la familia, y también en el trabajo. En este contexto también, bueno, pues se logran los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que hasta hoy en día pues son defendidos y son parte de las consignas incluso actuales. Aquí, bueno, también entra el tema de la violencia contra las mujeres, como un tema central de la agenda feminista de esta segunda ola. Y aquí aparecen ya diferentes posturas dentro del propio movimiento feminista. En primer lugar, aparece el feminismo liberal, aquel feminismo que define a la mujer como una, bueno, o más bien la situación que viven las mujeres desde una postura de desigualdad. A lo mejor no al grado de opresión, pero sí desde una cuestión poco igualitaria, ¿no? En comparación del sector masculino. Entonces, aquí aparece una figura que, bueno, es conocida como Betty Friedan, quien fue la mayor exponente del feminismo liberal, ¿no? O es considerada una de las mayores exponentes, y ayudó a fundar, fíjense, en el año de 1966, la Organización Nacional para las Mujeres. Incluso hay un texto bastante recomendable que se llama La mística de la feminidad, y en alguna medida pues representa todo lo que hemos comentado, ¿no? En esta segunda ola. Aquí incluso está la fotografía, ¿no? de Betty Friedan, y está la portada de su obra. Y bueno, pues ya continuando, ¿no? en esta parte de las tendencias, dentro de esta segunda ola feminista, está la postura del feminismo radical, la cual busca luchar contra esta estructura reproductiva, incluso ya bastante antigua, que es el patriarcado. En donde, bueno, pues sí, lo que se busca es desestabilizar la cuestión divisoria, sexualmente hablando. También lo que se busca es que haya transformaciones de fondo, transformaciones de raíz desde los propios cimientos de las diferentes sociedades. A diferencia del feminismo liberal, bueno, aquí sí existe una concepción de opresión por parte del el sector masculino, ¿no? Hacia el femenino. Entonces, aquí una de las grandes exponentes de esta postura radical del feminismo fue Kate Millett,
quien incluso, bueno, ella fue autora de esta obra que podemos ver en pantalla, que es La política sexual, y en donde, bueno, pues viene una de las frases más reconocidas, ¿no? Desde esta trinchera, que es: lo personal es político, ¿sale? Entonces, obviamente, pues sí, aquí ya existe una diferencia en cuanto al feminismo radical, digo, al feminismo liberal, perdón, la parte radical. Y bueno, finalmente se encuentra también esta tendencia que es el feminismo de la diferencia, ¿no? El cual busca rescatar, valorar lo que se considera femenino, ¿no? Hay algunas corrientes que, bueno, pueden ser muy similares, ¿no? Algunos elementos dentro de este feminismo de la diferencia que son muy similares al feminismo liberal. En ese sentido, bueno, pues es una postura más moderada, en donde, bueno, hay ciertos elementos también de la estética femenina que deben mantenerse, pero que en esencia, pues deben existir cambios hacia la parte de los roles sociales. Entonces aquí se asume el principio de la equidad, ¿no? De la equidad de género, aquí es donde surge, para poder enfrentar el problema de la desigualdad. ¿Vale? Entonces, estas tres tendencias, la liberal, la radical y la de la diferencia, son tres tendencias que nacen en esta segunda ola del feminismo o del movimiento feminista. Y bueno, aquí tenemos lo que fue la tercera ola feminista. Esta etapa se contempla entre 1980 y ya la entrada del siglo XXI. Y básicamente esta tercera ola ya promueve categorías, ¿no? A partir de diferentes visiones. En este caso, bueno, pues ya se generan aspectos como la cuestión de raza, clase, sexualidad, género, edad, nacionalidad, entre otros. Y bueno, pues aquí lo que se busca matizar es que, bueno, pues existen diferentes mecanismos de opresión por parte de una estructura machista y patriarcal, que pues son los que imposibilitan, ¿no? la consolidación de una igualdad, en este caso de género. Y bueno, básicamente aquí es donde comienzan a surgir ya las teorías contemporáneas de género, y en donde comienza también a establecerse ya la conformación, ya de manera más digamos, desde una postura ya más incluso constante, lo que es la rama de los estudios de género, ¿vale? Que es una rama que pertenece a las ciencias sociales desde varios campos, ¿no? Que pueden ser la historia, la antropología, la sociología, la política, y es aquí donde, bueno, pues ya comienza a existir un estudio bastante formal, epistemológicamente hablando, y también donde comienzan a surgir ya investigaciones, ¿no? En varios campos. Es por eso que, y aquí es donde queremos matizar el siguiente comentario, hablar de una ideología de género me parece que es un término reduccionista a lo que representa verdaderamente esta tercera ola del movimiento feminista en cuanto a los estudios de género se refiere, ya que hablamos de, como lo había mencionado antes, hablamos ya de metodologías científicamente sustentadas, ¿no? Dentro del campo de las ciencias sociales, y en los que, bueno, pues han existido muchísimos avances, muchísimas perspectivas se han generado, teorías, conceptos y aplicaciones, ¿no? A diferentes contextos y realidades, ¿no? En donde también hay una parte hermenéutica, una interpretación de las diferentes realidades que se viven en cuanto a la opresión, ¿no? que han sufrido las mujeres en diferentes tiempos y espacios. Entonces es importante decir esto, ¿no? Porque hay círculos o algunos sectores conservadores que mencionan el término ideología de género. Desde nuestro punto de vista, esto podría ser pues producto de un reduccionismo o de una falacia, porque precisamente es aquí donde se están ignorando todos los elementos que ya hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, a partir de incluso de cuando se va construyendo el proceso histórico del movimiento feminista. Y bueno, también en esta tercera ola se da una crítica a lo que son las estructuras jurídicas de las sociedades, ¿no? De las diferentes sociedades occidentales, en donde, bueno, pues básicamente aquí ya se promueven, ¿no? Los cambios que podrían emanar
desde instituciones públicas y privadas, sobre todo desde instituciones del Estado, que componen al Estado, y es aquí donde, bueno, pues ya también se comienzan a dar los primeros cambios, las primeras reformas, ¿no?, hacia determinadas leyes para poder garantizar, ¿no?, una igualdad y una equidad de derechos hacia las mujeres. ¿Vale? Entonces, esta tercera ola feminista es bastante importante. Y bueno, pues ya culminamos, ¿no?, con la más reciente ola, ¿no?, que es la que vivimos incluso aún actualmente, ¿no?, que es la cuarta ola feminista. En ese sentido, bueno, pues esto comienza desde principios del siglo XXI hasta nuestros días. Incluso se podría tomar como el feminismo del siglo XXI, a esta cuarta oleada. Y bueno, pues aquí surgen, ¿no? Surgen críticas muy fuertes desde lo que es la concepción de la modernidad, de la modernidad que pues prácticamente surge en la Ilustración, que esto, bueno, es una cuestión que se viene retomando desde la propia filosofía, ¿no?, desde la propia sociología, desde estos campos tan importantes para las ciencias sociales. Pero aquí ya, digamos, el movimiento feminista retoma estas críticas, y en alguna medida, bueno, pues también se toca el tema de la parte contemporánea y de la parte posmoderna, ¿vale? Precisamente en donde, pues aquí surgen varias preguntas importantes, ¿no?, ya en esta última ola. ¿Cómo podría ser, ¿no?, el cómo trascender de la conciencia de opresor a oprimido? Si hay que apostar por una reflexión práctica, ética de la subalternidad, cómo opera la raza, la clase, la sexualidad, la edad y la nacionalidad, ¿no?, en las formas para materializar la igualdad, ¿no?, de género, y cómo deshabitar, ¿no?, la desigualdad. También entran otras cuestiones como la deconstrucción, ya en el tema de las masculinidades, ¿no?, que ya es incluso algo que en los últimos años ha tomado fuerza, ¿no? Ese es también otro tema, ¿no? Además de todo lo que existe, ¿no?, en cuanto al movimiento feminista se refiere, también ya está el planteamiento que va dirigido hacia los varones, ¿no? En donde, bueno, debe haber una deconstrucción, ¿no?, un desaprendizaje y un reaprendizaje de la propia masculinidad. Incluso, bueno, ya en la cuarta ola del feminismo se plantea la existencia de un feminismo híbrido, aunque todavía como lo hemos visto, todavía está en una confrontación, ¿no?, en una etapa de confrontación, este feminismo del siglo XXI, porque está retomando incluso cuestiones que se vieron en las olas anteriores, ¿sale? Entonces, ahorita, bueno, pues ha vuelto a cobrar fuerza el movimiento, y en ese sentido también está generando ya una serie de cambios a partir de lo que, bueno, pues ya se había retomado anteriormente. En este caso, como ejemplo, se encuentra la violencia hacia las mujeres, que en el siglo XXI se ha agudizado, ¿no?, en muchos contextos. Y en ese sentido, bueno, pues es como ha resurgido, ¿no?, otra vez con gran fuerza esta organización y este movimiento. Entonces, pues sí, se trata de que exploremos cuáles son los orígenes, cuáles son los conceptos y cuáles son las etapas que han compuesto al movimiento feminista. Y bueno, pues con esto ya cerramos. Simplemente queríamos detallar, ¿no? Incluso este video está más dirigido hacia varones, ¿no?, para que podamos, ¿no?, en alguna medida conocer las bases de un movimiento como el feminista, a pesar de que, bueno, pues nosotros no somos partícipes ni mucho menos en ese sentido, pero es importante que también esto forme parte de nuestra reflexión en torno a lo que ya va a ser, ¿no?, la cuestión de la redefinición de nuestras masculinidades. Aquí, bueno, pues cerramos con un pequeño fragmento de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana, que, bueno, pues incluso ella, pues en una época colonial, tuvo que dedicarse, tuvo que transformar, ¿no?, sus hábitos de vida para poder seguir cultivando, ¿no?, su necesidad de conocimiento. Aquí hay una frase muy, muy importante. Ahorita veremos un librito, recomendaremos un librito de la propia Sor Juana, ¿no? Aquí menciona: ¿qué loca ambición nos lleva de nosotros olvidados si es para vivir tan poco? ¿De qué sirve saber tanto? O sí, como hay de saber,
hubiera algún seminario o escuela donde a ignorar se enseñaran los trabajos. Esto en alusión, ¿no?, a que los roles de las mujeres en la época de Sor Juana, pues ya eran muy marcados patriarcalmente, ¿vale? Incluso ella, antes de meterse a la vida religiosa, ella pues ya prácticamente tenía una, digamos, una dictaminación, ¿no? Había desde su propia familia, había un sentido coercitivo, ¿no?, de que ella tenía que dedicarse a la vida tradicional, ¿no?, de una mujer, de su clase social, digamos, esto representó para ella, ¿no?, toda esta serie de cambios, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues sí, en efecto, ¿no? Hay varias obras, hay varios textos que pueden ser muy importantes. Aquí solamente compartimos algunas recomendaciones que podemos ir realizando. Si se dan cuenta, bueno, pues aquí en la parte inferior derecha se encuentra este libro de Sor Juana, bastante recomendable, que se titula Primero Sueño, o El Primer Sueño, ¿sale? La verdad es que muchas amigas y compañeras lo recomiendan para tener esa visión, ¿no?, que existía desde la época colonial, en un contexto que era sumamente patriarcal, sumamente machista, sobre todo en esta concepción de la familia tradicional. Está esta otra obra en la parte superior izquierda, que es la de Judith Butler, esta gran filósofa, que se titula El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, ¿no? Este libro, la verdad es que es bastante recurrente, ¿no?, para poder entender, ¿no?, cuáles son las diferentes concepciones. Y hay muchas reflexiones interesantes, ¿no?, para poder entender lo que es esta confrontación entre los géneros. Hay otra obra que es de Hannah Arendt, de esta escritora bastante también importante, que se titula La condición humana, en donde, bueno, pues se tocan ya algunos aspectos de la propia naturaleza humana ya en términos de género, ¿sale? Y de cómo se ha ido consolidando esta opresión, ¿no?, de hombres hacia mujeres. Otra obra también muy importante es la de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, que también es un gran ícono representativo del movimiento feminista, sobre todo desde la parte francesa, ¿no?, en donde, bueno, pues está esta obra de La mujer rota, ¿no?, en donde, bueno, pues ahí se documentan pues estas experiencias de opresión. Simone de Beauvoir fue pareja también de este filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, ¿vale? Ahí como dato. Está esta obra que se encuentra en la parte derecha, que, bueno, pues es esta obra en color naranja, se titula Para una erótica latinoamericana. Esta fue escrita por un varón, ¿no?, en este caso el filósofo argentino Enrique Dussel. Es una obra que trata de documentar históricamente, incluso desde la antigüedad, cómo se ha ido estructurando o se han ido estructurando los diferentes sistemas patriarcales, ¿sale? Y bueno, pues ya finalmente vamos cerrando con esta obra de esta antropóloga argentina, Rita Segato. Ella tiene dos obras interesantes, aquí las pusimos. La primera, que se encuentra a la izquierda, es la que se titula La guerra contra las mujeres, que precisamente esta obra la hizo en el marco, lamentablemente, ¿no?, de lo que ha representado Ciudad Juárez para México, ¿no?, en donde, bueno, pues están las historias de las muertas de Juárez y de cómo a partir de la década de los 90 aquí en México, pues se ha consolidado ya un sistema patriarcal de violencia e incluso ya hablando del término feminicidio, ¿no?, o de los feminicidios que se han suscitado. Hay otra obra de la propia Rita Segato que se llama Las contrapedagogías de la crueldad, ¿no?, donde precisamente también toca el tema de la violencia. Y este libro, la verdad, es muy recomendable para los varones, ¿sale? Aquí ya se toca el terreno de la masculinidad y de cómo el patriarcado también daña o ha dañado, ¿no?, precisamente a la construcción, o ha contribuido más bien a la construcción de una masculinidad violenta, ¿sale? Entonces, pues son libros bastante interesantes. Ya nada más cerraría con este, que se titula Género y Feminismo, que es de Marcela Lagarde. Marcela Lagarde es mexicana, es antropóloga.
Ella es también muy reconocida, sobre todo en la parte latinoamericana, ¿no? Una gran exponente del movimiento feminista desde los estudios de género. Y bueno, pues está esta obra de Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, ¿no? En donde también ya se toca en gran medida la parte política. ¿Vale? Entonces, bueno, pues con esto ya cerraríamos esta transmisión. Aquí hay algunas referencias, ¿no? De donde obtuvimos la información. Esperemos que, bueno, pues pueda también contribuir en gran medida a que, bueno, pues haya interés por ir conociendo y profundizando, ¿no? En estos textos. Sobre todo hacia los varones, ¿no? Para que, bueno, pues no lleguen de repente estas críticas reduccionistas y que denotan una gran ignorancia y generalidad, ¿no? En varios de los comentarios que ya hemos visto en redes sociales. Entonces, bueno, pues con esto cerramos esta transmisión. No sin antes, bueno, pues ya aquí vamos a dejar de compartir. No sin antes enviar un abrazo solidario a las compañeras en su lucha y también hacer la invitación a los compañeros, a los amigos, a los familiares, a que, bueno, pues podamos reflexionar sobre todo en torno a nuestra masculinidad, ¿no? Siempre es importante, sobre todo en este día, ¿no? de paro nacional, que nosotros los varones también trabajemos en nuestras propias violencias, en nuestro propio machismo y generemos esa conciencia, sobre todo interior, ¿no? De cómo nos comportamos día a día. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos y hasta la próxima.